Le damos la bienvenida a una nueva edición de Con Todas las Letras está en marcha. Qué felicidad que tenemos cuando un nuevo capítulo de nuestro programa llega hasta ustedes. Las devoluciones que tenemos a través de redes sociales, en los diferentes comentarios que nos dejan, son realmente motivantes. Nos encanta que nos cuenten dónde ven el programa, con quién lo ven y aquellas cosas realmente singulares que pueden expresar. A través de YouTube, bueno, la invitación es para que se suscriban a nuestro canal y que puedan disfrutar de este programa, volver a verlo tantas veces como quieran y, por supuesto, ver a aquellos que ya hemos realizado a lo largo del ciclo. El programa del día de hoy toma un matiz de internacionalidad porque nos vamos al otro lado del Río de la Plata, nos vamos a la República Oriental del Uruguay porque allí nos recibe en su casa Florencia Cerruti. Ella es una mujer que a lo largo de su vida ha tenido la posibilidad de atravesar dos vidas en una, por definirlo de alguna manera. Va a ser ella la que obviamente nos va a contar, porque hay un antes y un después del momento en donde le diagnosticaron Parkinson. Le damos la bienvenida al programa. Florencia, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar acá del otro lado del río, como nosotros decimos, en tu programa, un placer realmente. Y sí, es como tú decís recién, en mi vida hubo un antes y un después de un diagnóstico de enfermedad de Parkinson a los 47 años, que me obligó a replantearme absolutamente todo. Y ciertamente hubo un antes y un después, pero por lo pronto tuve que aprender a reinventarme y a descubrir quién era yo realmente como única forma de seguir adelante. Qué bueno. Sos una persona que estaba enfocada, digo estaba, todavía lo seguís estando, pero digo hasta que el diagnóstico de Parkinson llegó a tu vida, vos te desarrollabas como licenciada en nutrición, tenías una vida relativamente normal y sin embargo desde el Parkinson y de ahí en adelante fue como una especie de bombazo primero por la noticia, me imagino, y después empezar a aprender y un renacer que se fue poniendo en marcha. Tomo el concepto de la palabra de renacer para tomar el título de tu libro, Renacer a los 50, ¿no? Sí, yo llevaba una vida que yo siempre digo como que tenía una vida perfecta y todo funcionaba bajo ruedas, ¿no? O sea, no me cuestionaba mucho, iba como en piloto automático por la vida. Vivía bien, estaba casada, tenía mis hijos, estaba en lo más alto de mi carrera y bueno, realmente tuve que empezar de vuelta, es como que me bajaran de un ondazo, ¿Mm? me han dicho a dónde ibas, para un poco que la cosa no es así tan fácil. Qué tremendo. Pensaba en un detalle que tiene que ver con el libro de Florencia, que primero agradezco la amabilidad porque me lo hizo llegar. Tuve la oportunidad de leerlo. Lo leí y te lo confieso, lo leí a las apuraditas como para poder tener toda la información necesaria para poder llevar adelante el programa. Me tomo el compromiso de leerlo con más tiempo, releerlo con más tiempo más adelante para poder disfrutarlo. Pero hay algo que me encantó de tu libro, que arranca con el poema de Mario Benedetti, No te rindas. ¿Por qué elegiste poner ese poema ahí de arranque? Porque cuando lo leí sentí que ese iba a ser mi poema de cabecera, porque una vez que uno tiene una enfermedad neurodegenerativa que no sabe a dónde lo lleva, que nadie sabe cuál va a ser su pronóstico ni su evolución, eso implica empezar cada día disfrutando el día, viviendo el día, y el poema muchas veces se refiere a eso, dice algo así como, porque esta es la hora y el mejor momento, ¿no? O sea, y eso refiere a vivir al máximo cada uno de los días y sin rendirse, porque todos los días es una lucha.
visión de seguir adelante y de aprovechar el día y de vivir con alegría lo que cada uno tiene en ese momento. Claro. Y el no te rindas aplica día a día. Más allá de las circunstancias favorables o adversas a las que uno le toque vivir, ¿no? Porque genial es todo cuando sopla el viento a favor y va todo encaminado, Sin pero duda. digo, cuando hay que hacerle frente a los problemas, ahí también, a no bajar los brazos y a darle para adelante. Yo siempre digo que sí hay una parte media llena del vaso en la cual sostenerse. O pararse en la parte media vacía o pararse en la parte media llena y valorar cuál es esa parte media llena que siempre está. Hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho, que dice que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Y eso es como un gran aprendizaje. Recibir, aprender a recibir y aprender a soltar. Para tomarme de frases que mencionás y que tienen un poco que ver con este concepto, me tomo de una de las frases que está en tu libro, que propone o postula si fuiste tocada por una hada maléfica o por una hada madrina en el momento en el que, bueno, el Parkinson irrumpe en tu vida. ¿Lograste desentrañar esa pregunta? ¿Lograste saber cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de hada fue la que tocó o hizo su intervención en tu vida, Florencia? Sí, tú sabes que un día iba caminando por la Rambla y de repente tuve esa sensación, ¿no? De decir, no podés controlar tu mano derecha, ¿no? Y cada cosa que yo me preguntaba, no podía haber mejor símbolo que perder el control de mi mano derecha para darme cuenta que tenía que dejar de querer todo. Y además tuve la sensación, mi ruta estaba marcada de alguna manera para cambiar y enfilar por un camino, porque me llegaba la información que iba a precisar de las maneras más insólitas y desde los caminos más insólitos. Aparecía la gente que tenía que aparecer en los momentos más insólitos, como yo les digo, mis ángeles. Y la vida estaba cargada de señales que si yo paraba las antenas, como digo yo, estaban ahí para que yo siguiera un camino diferente al que venía llevando. Qué bueno eso. Vamos a comenzar a jugar porque hasta ahora estuvimos charlando, pero no movimos la ruleta, así es que iniciamos con todas las letras, hoy con Florencia Cerruti, en el recorrido que proponen justamente las letras de nuestra ruleta. A ver, cayó en la letra K. La letra K de kilos. Quiero relacionar esta palabra con tu profesión primaria. Digo, sos nutricionista. Lo que tiene que ver con la imagen, me imagino que debe ser algo especial en vos. Sobre todo, y me remito a algunas palabras que usó un neurólogo tuyo, la saco de tu libro, en donde te describes, el doctor Ricardo Busó, que dice que sos leal, puntual, coqueta, y ahí me quiero quedar, también detallista e informada, o más o menos esos son los términos. Una mujer, como toda mujer, indudablemente es coqueta. Alguien que está enfocado en el terreno de la nutrición, me imagino que la apariencia, la imagen, los kilos, la estética, debe ser no solamente algo que comparte o brinda a los demás para poder ayudarlos desde su costado profesional, sino que también lo debes haber aplicado para tu propia vida desde un principio, ¿no? En mi profesión me dediqué fundamentalmente a la primera infancia y al crecimiento de los niños y a evaluar el crecimiento de los niños y a investigar sobre el crecimiento de los niños. De repente ahí los kilos tienen mucho más que ver con mi trabajo en investigación y en la promoción saludable de los niños. Yo siempre fui coqueta, relativamente delgada. Me importaba mi imagen y me importa mi imagen
Y ese es un desafío enorme cuando a uno se le presenta un diagnóstico que son visibles, y eso fue parte de uno de los miedos más grandes que tuve que enfrentar. Claro. Cuando hacías mención acerca de tu trabajo para con los chicos en el terreno de la nutrición, tus estudios y tus investigaciones, ¿estaban enfocados en la forma de brindarle respuesta a aquellos que estaban malnutridos o la forma de ayudar a aquellos que, bueno, quizás venían un poquito excedidos en peso, con sobrepeso, algo que es absolutamente común o normal en el mundo actual, que está plagado sobre todo en el terreno de la infancia o de la niñez por el sedentarismo? Eh, sí, últimamente lo que se ve son las dos caras de la malnutrición, ¿no? La desnutrición por déficit, el bajo peso al nacer. O sea, yo en mi trabajo me tocó trabajar en todo, desde la promoción de un embarazo saludable para que los niños nazcan con buen peso al nacer, y y la lactancia materna y la alimentación complementaria y la promoción de estilos de alimentación saludables desde la infancia para evitar el sobrepeso y la obesidad. Todo ese camino en cuanto al crecimiento. Bien, movemos una vez más la ruleta, recorremos la próxima letra y vemos a ver por dónde se detiene la próxima pregunta. La letra S de sanar o de sanidad. Quiero enfocar mi pregunta a algo que vos mencionaste y tu libro lo dice. Vos escribís para sanar. El hecho de escribir te sana, te ayuda. ¿Esto es así? Tú sabes que yo toda la vida escribí sobre nutrición y artículos científicos, y nunca había escrito sobre mis sentimientos. Y cuando empecé a escribir y empecé a darme cuenta de lo que podía llegar a ser para mí y representar para mi proceso de hacer, yo misma me sorprendía. Y cuando publiqué el libro, la gente me decía, no sabía que escribías. Y yo le digo, yo tampoco. O sea, yo descubrí que podía escribir sobre mis sentimientos y sobre mis experiencias durante el proceso en que me largué a hacerlo, fundamentalmente como catarsis. Y sí, escribir me ayudó, para mí fue lo que más me ayudó a sanar. Ujú. Sanar algunas cosas que vos no sabías que estaban ahí abiertas o generadas como heridas y que fuiste descubriendo en el proceso a medida que fuiste escribiendo, o sanar justamente toda esa situación ligada a esa nueva vida, diagnóstico de por medio de Parkinson que te tocó afrontar. En el proceso de aceptación, hice un proceso de introspección muy grande. O sea, tuve que hacer una terapia muy a fondo para poder procesar el diagnóstico. En ese proceso, otras cosas que no son solamente las relacionadas directamente, por lo menos a primera vista, directamente relacionadas con la enfermedad. Ujú. Desde la relación con mi padre, por ejemplo, que aparecieron de una manera indirecta en diferentes terapias que apliqué, y muchas otras cosas que uno necesita conectarse muy a fondo con uno mismo para poder realmente elaborar el duelo por la versión de uno mismo que no está, Ujú. y llegar a descubrir cuál es la versión de uno a la que uno quiere llegar y cuál es la mejor versión de uno a la que uno puede aspirar. Pensaba en un lindo trabajo que hay que hacer, ¿no? Porque por ahí uno tiene una imagen o idealiza con algo a lo que quiere llegar, pero si no le mete trabajo, si no se empeña en generar los cambios necesarios para enfocarse en ese camino, la cosa cuesta el doble, ¿no? Mira, una psicóloga que leyó mi libro en su versión en inglés, que ella es terapeuta clínica, decía que en su experiencia la gente que lograba hacer la aceptación, terminar el proceso de aceptación de una enfermedad de este tipo,
sea, dos cosas. Primero la voluntad, la decisión de querer emprender ese camino. Y después el coraje para implementarlo. Y yo creo que es así. Gente que quiere y que no quiere hacer el camino de aceptación. Y gente que quiere, pero que no puede. Que no todo el mundo tiene la misma fuerza para hacer estos cambios y estos procesos. Es cierto. Movemos una vez más la ruleta, vemos a ver por dónde sigue la entrevista del día de hoy junto a Florencia Cerruti. Todavía no hablamos acerca de la cartera que desarrollaste, que creaste y por la que te convocaron desde Cambridge. Mira, pensé que iba a caer la letra C de Cambridge, cayó la letra D. La letra D de daño. Voy a tomar esta palabra para formular la pregunta en virtud de otro de los aspectos que encuentro en tu libro, el daño generado por parte del Parkinson. Vos escribís en tu libro, es el título del capítulo número 2, Ser vencida por un sobrecito de azúcar. ¿Cuándo te sentiste dañada, para tomar como referencia esa palabra con D, de esta forma en la que, bueno, lamentablemente te diste cuenta que no poder abrir un sobrecito de azúcar era algo que te estaba quizá cambiando la manera normal o natural de vivir la vida? Puedo tomar el daño de diferentes puntos, ¿no? Uh-huh. Los síntomas empezaron muchísimos años antes del diagnóstico y eso me afectaba la capacidad de moverme, de mover mis manos, de movimientos finos, de, por ejemplo, cepillarme los dientes o escribir, y eso luego se fue dando hasta que uno podía cortarme la comida o pelar una fruta, por ejemplo. Uh-huh. Pero el Parkinson afecta muchas cosas más que la motricidad. O que el temblor, que es lo que la gente normalmente asocia al Parkinson. Yo nunca tiemblo, salvo situaciones muy, muy especiales de mucho no tiemblo. Pero el Parkinson me afectó muchas otras cosas que la gente de repente no se da cuenta o no conoce. Desde la capacidad de dormir, la capacidad de concentrarse, la fatiga, la dificultad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Hay tantas cosas, los ojos, el poner el focción, la difonía, esos problemas o esos daños se van paliando con la medicación. Así como el Parkinson trajo estos daños a tu vida, también potenció otras cuestiones. Recién lo mencionaba, el hecho de, bueno, desarrollarte como una escritora que no solamente escribe para sanar, sino que además ayuda y contribuye mucho en cuanto a información, en cuanto a conocimiento, pero también en cuanto a empatía con el resto de la gente. Y mencionaba hace un ratito este aspecto que tiene que ver con la creatividad, porque quizá para vos, para poder solucionar un problema o una necesidad personal, desarrollaste o creaste una cartera de mujer, un bolso de mujer, y desde la Universidad de Cambridge te contactaron por eso. Contanos cómo fue esa situación. Sí, la creatividad realmente fue para mí como un escape importantísimo. Y entre como dentro de ese escape fue solucionar los problemas que tenía. Y una de las cosas que me pasaba era que yo tenía mucha rigidez en las manos, estaba mucho maniobrar adentro de las carteras porque estaban llenas de bolsillos, uno y eran muy grandes, o porque no tenían accesos directos para el celular, por ejemplo, de la manera que yo lo precisaba para poder llegar a tiempo a atender las llamadas. Entonces, un día dije, yo voy a diseñar mi propia cartera. Y la hice. Y en ese concepto hay dos cosas que a mí me interesó destacar. Uno fue que la hice basándome en cosas que tenía en casa.
y yo encuentro como un gran placer en eso, en darle una nueva utilidad a cosas que venían siendo catalogados como de obsoletas o de inútiles. Telas viejas, cinturones que ya no se usaban, fuera de moda, recortes. Y mientras lo hago, y es algo que me pasa muy frecuentemente, como que voy pensando y voy recreando que es lo mismo que yo hago conmigo misma, ¿no? A partir de una versión de mí misma que ya no servía o de una situación personal que podía catalogarme como de no útil o no productiva, generar una nueva versión. Y eso es algo que hago con muchas cosas. Y lo otro fue el vencer el sentir de yo puedo hacerlo a pesar de mi rigidez. Entonces generé esa carga y me acompaña todos los días de mi vida. Y un día, en realidad, uno de los capítulos de mi libro se llama Abandonar la capa de supermujer, donde yo hablo de que en realidad una de las cosas buenas que me trajo el Parkinson fue liberarme de usar esa capa de supermujer donde yo pretendía sacarme un 10 en los ámbitos de mi vida, familia, trabajo, como mujer, como esposa. Y entonces un día en Twitter, en realidad, se generó una conversación donde se pedía a gente que contribuyera usando sus superpoderes para contribuir a generar gente que abogara por los derechos de las personas con Parkinson. Entonces yo hice el comentario de que en realidad yo al revés, yo estaba disfrutando de no tener que usar mi capa de supermujer y que había escrito al respecto. Y ahí se contactó, se enganchó una ingeniera de diseño de Cambridge, que es una empresa de Cambridge que diseña dispositivos no invasivos para personas con Parkinson. Y entonces se interesó mucho por lo que yo estaba diciendo, y yo lo que le contesté fue, en realidad, lo que más te va a interesar es el capítulo que se llama Creatividad y Perfeccionismo, Sociedad Anónima, trabajando al servicio del Parkinson, donde cuento cómo diseñé y confeccioné mi propia cartera Parkinson Friendly. Y entonces y me hizo una entrevista divina, estuvimos durante una hora conversando por Zoom, y esa entrevista está colocada en una página web de Charco, que es el nombre de esta empresa, que publican historias inspiradoras de personas con Parkinson. Y bueno, ahí está incluida y es una preciosa entrevista que me hicieron allí en Inglaterra. A propósito de entrevistas, esta viene llegando al final, nos quedan 30 segundos y apelo a tu capacidad de resumen o de síntesis como escritora para que nos cuentes la respuesta a esta última pregunta que le hacemos a nuestros invitados. ¿Hay alguna palabra que te defina, algún concepto con el que digas, esta soy yo, Florencia Cerruti? Guerrera. Guerrera. Guerrera, soñadora y guerrera. Qué bueno, peleadora de batallas y vencedora también, ¿no? Por lo pronto voy atrás de mis sueños, con eso me identifico. Claro que sí. Florencia, te agradecemos enormemente este rato que compartimos juntos, esta entrevista maravillosa que llevamos adelante. Ojalá la hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Un verdadero placer, Mariano, para mí también. Nosotros llegamos al final del programa y como siempre nos vamos destacando algo con todas las letras. Dios te ama y no hay palabra, concepto o persona que pueda cambiar esa realidad. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.